Muy buenas noches a todos. Le damos la cordial bienvenida en esta noche. La Asociación ALAS, Asociación Latinoamérica Suiza, les agradece su presencia y en esta oportunidad estamos invitando a la autora Trudy Lipke y estamos muy contentos de comenzar otra vez las actividades aquí en Zúrich. Anteriormente hemos estado realizando desde el año 2000 diversos eventos culturales en Berna. Y bueno, los eventos que hemos estado realizando son veladas literarias, ciclos de cine, foro, festival de cine latinoamericano, ciclos de conferencias sobre diversos temas América Latina y también sobre Suiza. Les presento a nuestra autora Trudy Lipke, que nació en Buenos Aires en mayo del 63. Siendo una apasionada por los viajes para conocer lugares y su gente, migró a Suiza en 1986 con el fin de trabajar aquí y poder viajar por Europa, lo cual le facilitaría trabajando y viviendo en el centro de este continente. Su intención fue el de quedarse por unos años y luego volver. Ahora ya lleva 27 años aquí, con una interrupción de 3 años que vivió en Argentina. Tiene 2 hijas, ambas en el estudio de la pedagogía, y un hijo en el estudio secundario. Cursó sus estudios en Argentina como secretaria bilingüe. Trabaja hace 15 años en una entidad de beneficencia social y en este trabajo tiene la oportunidad de desarrollar su pasión por el tema de la migración y la integración, del cual ella, siendo inmigrante, estudia y sigue con devoción. Al mismo tiempo observa con mucho interés el desarrollo de su antigua patria, la Argentina. Sin mayores preámbulos, le dejamos con Trudy. Al finalizar podrán realizar preguntas y los invitamos después al aperitivo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o casi buenas noches. Gracias por su asistencia. Bueno, comienzo con el tema de mi libro y con el tema de la migración suiza a la Argentina. Muchos me han preguntado qué fue mi motivación para escribir un libro. Bueno, la idea surgió cuando falleció mi papá en el año 2002. Ahí me di cuenta que de a poco las generaciones anteriores iban desapareciendo, mis abuelos ya habían fallecido y en ese momento también mi papá. Y me pregunté cómo le iba a quedar la historia a mis hijos, quién se la iba a contar. Y algún día se iban a preguntar por qué son suizos, por qué son argentinos, por qué sus bisabuelos se habían ido de Suiza, por qué su madre se volvió a Suiza. Y aparte para que aprendieran a apreciar el lugar donde han crecido, que han crecido aquí en Suiza, ¿no? Estuve 8 años escribiendo mis memorias. En el 2002, cuando comencé a escribir, mis hijos eran pequeños, yo ya trabajaba, aparte me tenía que dedicar al hogar como ama de casa. Y bueno, los tiempos libres que tenía trataba de escribir todos mis recuerdos de mis abuelos. Le preguntaba si no algunos detalles a mi madre y a mi tío, que por fortuna tienen buena memoria. Y por suerte también siempre fui una niña curiosa y cuando era niña le preguntaba muchísimo a mis abuelos por qué habían dejado Suiza, por qué se habían ido a la Argentina, por qué nunca volvieron a Suiza. Esta foto que ven ahora es una foto de mis abuelos con mi mamá en el centro y mis 2 tíos. Eso fue más o menos el año 1950. Estas fotos están todas en mi libro, ¿no? Esta es una foto más antigua de mis bisabuelos. Ahí la señora con el bebé es mi bisabuela, su esposo atrás. Y a la izquierda está el padre de mi bisabuela, o sea, mi tatarabuelo. Y en esta foto figuran 11 de sus hijos. Mi abuelo todavía no figuraba porque era el número 13. En total tuvieron 14 hijos. Esta es una foto tomada en Unteregeri, donde ellos vivieron. Mi recopilación también de documentos originales me ayudó mucho también para escribir este libro.
porque al fallecer mis abuelos se tuvo que vaciar la casa y mi madre encontró muchísimos documentos originales que precisaron mis abuelos para emigrar de Suiza a la Argentina. Esto, por ejemplo, es el acta de nacimiento de mi abuelo, de Unterlechering. Son todos documentos originales, ¿no? Tengo también actas de matrimonio y incluso certificados de trabajo de Suiza escritos a mano. También me ayudaron otros parientes. Perdón. Esto es un listado de los 14 hijos. Ahí a la izquierda pueden ver los 14 hijos enumerados. El número 13, Alberto, era mi abuelo. En el centro están los nombres de los cónyuges. Algunos ni siquiera se casaron porque, por ejemplo, la número 3, Ana, era Sor María Angélica, era monja, y otros fallecieron a muy temprana edad. Por ejemplo, el número 10 falleció solo con 1 año, ¿no? Y bien a la derecha está el número de hijos que tuvieron esas familias. En total, incluyendo mi mamá y mis tíos, el total 62 nietos. Y esta es una foto también original que me facilitó un primo de mi madre. Estos son los 59 nietos en Suiza, faltaban los 3 de Argentina, viene esta foto. Y ahí en el centro mi bisabuela con todos sus nietos. Tuve la suerte también de conocer a algunos de ellos. Y bueno, toda gente muy macanuda, ¿no? Acá tengo un mapa de la Argentina para comparar un poco el tamaño de Suiza con Argentina. Ahí se ve la provincia de Tucumán y se ve la provincia de Misiones. Suiza es un poco más grande que Tucumán y un poquito más pequeña que Misiones. Solo para acá hay algunos números. Suiza tiene una superficie de 41.285 kilómetros cuadrados y la Argentina tiene 2.780.400 kilómetros cuadrados, ¿no? La población de Suiza, bueno, ahora es creo ya de 8 millones y en Argentina son 40 millones y Suiza entra 67,3 veces en la Argentina. Aquí una foto de Buenos Aires por el año 1916. Esto es la parte de Retiro y ahí al fondo se puede observar el Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires hoy día, que en realidad el nombre original de Buenos Aires es Santa María de los Buenos Aires. Y aquí, bueno, un poco de historia de la migración. En el año 1856 llegó el primer contingente de europeos a la Argentina, 200 familias de agricultores y la mitad de ellos eran suizos. La primera colonia que se fundó fue Esperanza y luego en ese mismo año llegaron 10 familias más para fundar Varadero. Y en 1857 fueron fundadas San José en Entre Ríos, San Jerónimo Norte y San Carlos. Este primer contingente se debió por las guerras napoleónicas que cerraron las fronteras aquí en Europa y Suiza y otros países entraron en una grave crisis. Así se veía el puerto cuando llegaban los migrantes, el puerto de Buenos Aires. En el año 1869 se fundó Grütli, que el abuelo del conocido Carlos Reutemann, el corredor de Fórmula 1, fue uno de los pobladores. Luego se fundaron Santa María, Colonia Nueva, Rivadavia, y ya ahí entraba a mezclarse los inmigrantes suizos y los italianos. Otro colono suizo fue Guillermo Lehmann, oriundo de Winterthur, que fundó numerosos pueblos entre 1870 y 1880. El más importante de ellos fue Rafaela. Fundó como 10 pueblos, señor Lehmann. Este es el famoso Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires, que funcionó hasta 1953. Cuando llegaban los migrantes a Buenos Aires se podían alojar hasta 5 días gratis en este hotel y si no llegaban a encontrar trabajo en ese término de tiempo igual se podían quedar unos días más. Todo alojamiento gratis.
Ahora fue transformado en un museo y también funciona como oficina de migraciones. Yo estuve de pasada en el 2011 y estaba repleto de gente que estaba haciendo sus documentos argentinos. En 1872 se registraron 16.678 habitantes extranjeros en 34 colonias en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. 5.957 de ellos eran suizos y después había también italianos, franceses y alemanes. Y en ese año también se registró que de los 10.000 suizos que había en Argentina, 2.000 ya vivían en Buenos Aires. Mis abuelos, por ejemplo, vivían en la provincia de Buenos Aires. Así se veía el puerto también cuando llegaban los barcos con los migrantes. Tuve la suerte también de charlar con algunos colonos suizos que se habían ido en los años 30 a la Argentina y me contaban de los viajes en barco, ¿no? Mis abuelos también me contaron mucho de esos viajes. Bueno, después gracias al ferrocarril argentino de Rosario a Córdoba surgieron más colonias y ahí fueron fundadas Bernstadt, que hoy se llama Roldán, Carcarañá, Cañada de Gómez, Tortugas, Armstrong y otras más. En 1882 existían más de 30 colonias. La máxima afluencia fue de 1883 a 1889 y ahí decayó por una crisis financiera que hubo en Argentina. Y en el año 1890 ya se contaban 30.000 suizos en Argentina, según el consulado suizo. Ahí falta una foto. Después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se instalaron ya muchos suizos también en Bariloche, Mendoza, Misiones y Chaco. En la crisis de los años 30, el gobierno helvético organizó y financió una migración ya más organizada al Alto Paraná, y ahí es donde se asentaron muchos suizos en Monte Carlo y Puerto Rico. En 1937 se firmó ese acuerdo de migración y colonización entre Argentina y Suiza. Ya los argentinos ya para esa época ya no querían que vinieran tantos migrantes, buscaban gente puntualmente en diferentes oficios y ya no quería que viniera cualquiera, ¿no? Ya que estaba más seleccionado. En 1937 el consulado suizo ubicó a 400 suizos en Misiones, ahí en la zona justamente de Puerto Rico y en el Alto Paraná. En 1940 el 33% de los suizos residentes en la Argentina ya eran propietarios. Al principio, cuando llegaban a la Argentina, se sorteaban las tierras y luego se les podía adjudicar. Eso era bastante rápido, tardaba 2 o 3 años. El 35% de los suizos igual volvía a su país entre 1857 y 1890, que en 1890 fue la gran crisis en Argentina. Ahora esta es una vista de Buenos Aires y el famoso Puerto Madero. En el año 1872 hay un informe de que había como unos 10.000 migrantes suizos y en el año 1890 ya eran 30.000. Hoy en día la comunidad suiza en Argentina cuenta ya con aproximadamente 15.690 personas, de las cuales 14.315 poseen ambos pasaportes, ¿no? Por eso la facilidad de los suizos que viven en Argentina para venir a Suiza, ¿no? Porque tienen todavía ambos pasaportes. Alrededor de 150.000 argentinos tienen antepasados suizos hoy día y la mitad de los argentinos son descendientes de italianos, 25 millones. Y a raíz de la crisis económica del 2001, muchos descendientes suizos regresaron a la tierra de sus antepasados, o sea, a Suiza. Y en realidad siempre es un va y viene, ¿no? Siempre han venido muchos y se han ido muchos. Esto es una pequeña frase del autor Ricardo Giraldes sobre la patria. La voy a traducir algo al castellano. La tierra natal es la pequeña patria, y por más que nos querramos independizar, esta se encuentra implantada con alegrías y con penas y se encarna en nuestra carne. O sea que la antigua patria nunca se olvida.
y otro autor alemán que recorrió todo el continente sudamericano, escribió en el libro esta frase que me gustó mucho: el presente se entiende verdaderamente si uno se ha familiarizado con sus raíces del pasado. Bueno, y ahora les voy a leer una parte de mi primer libro, algunos párrafos. El primer párrafo que voy a leer es sobre la época de la dictadura que viví en Argentina, que yo en esa época estaba en la escuela primaria, ¿no? Yo siempre almorzaba en la escuela, dado que el tiempo al mediodía no alcanzaba para ir a mi casa. Durante esta pausa había algunos maestros presentes para supervisar a los alumnos que quedaban en la escuela. Uno de esos mediodías estaba con mis amigas en la biblioteca. Era pequeña, de vidrio, y se encontraba en el hueco de la escalera. En horas del mediodía se solían apagar las luces eléctricas ya que no eran necesarias. De repente apareció una de mis amigas y nos dijo, llena de miedo, que había entrado un disidente a la escuela. Nuestro primer pensamiento fue que nos teníamos que esconder. Eso fue lo que hicimos. Nos escondimos debajo de la mesa. Pero pronto nos dimos cuenta de que esto no iba a servir de nada. Toda la biblioteca era de vidrio, nos iban a ver y solamente hacía falta romper el vidrio para tomarnos en su poder. Nos decidimos a abrir la puerta y bajar las escaleras corriendo, al patio, donde seguramente encontraríamos a algún maestro supervisor. Corrimos lo más rápidamente posible